generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna mi hogar. Reina en mi casa. Muy buenos días, saludamos con mucho cariño a Radio Fuente de Vida y a todos los radioescuchas el día de hoy, este jueves, que la verdad tenemos un gusto de poder saludarlos, a todos los taxistas, a las familias, a quienes nos escuchan en todo Quintana Roo y que gracias a Dios nos han estado permitiendo entrar a sus casas, a sus hogares, a su tiempo de vida y sobre todo que han tenido la confianza de escuchar este programa. A quienes nos ven a través de Facebook, a quienes nos siguen a través de las repetidoras, de las redes sociales, les agradecemos muchísimo, les damos la bienvenida a este programa. Gracias por abrirnos este espacio en su día, en su camino a su casa, en su camino a su trabajo. Sabemos que mucha gente va en este momento en su vehículo y que va escuchando, y también sabemos que muchas personas están en su casa el día de hoy escuchando, y les agradecemos mucho por este tiempo, por permitirnos compartir con ustedes la palabra. Me presento, soy Sergio Lucio, líder del Ministerio Semillas Eternas, y me acompaña mi esposa Silvia Dalae, que es psicóloga, terapeuta, escritora y consejera cristiana. Les damos cordialmente la bienvenida, que hoy es un día para nosotros bien importante. Juntos trabajamos para transformar generaciones a través de la crianza artesanal, a través de la crianza bíblica, porque creemos profundamente que la familia es tierra sagrada, que los hijos son una semilla y es un lugar en donde Dios restaura, forma y levanta nuevas generaciones. Este es lo que significa. Y esto es Semillas Eternas, que es Formando Generaciones, un espacio para hablar de crianza. Este espacio de este programa es para hablar de fe, de restauración y con una mirada hacia la eternidad. El día de hoy, el programa anterior, hablamos de el primer capítulo del libro, y esto es algo fundamental. Y antes de preparar a nuestros hijos para volar, si se acuerdan del programa pasado, necesitamos sembrar identidad en sus corazones. La semana pasada hablamos de la identidad de nuestros hijos. Hablamos de esas raíces profundas que responden muchas veces a cada uno de los papás en la crianza, de la identidad de cada uno de nuestros hijos. Hablamos de la identidad que Dios tiene, que cuando fue bautizado Jesucristo, Dios habló primero de quién era Jesucristo y no de lo que iba a ser, y así fue exactamente como lo presentamos la vez pasada. Claro, porque ningún hijo puede volar con seguridad si primero no sabe quién es. En este capítulo 1 hablamos de la identidad como una semilla que se planta desde casa, con palabras, con presencia, con bendición, con mirada, con corrección y amor. Dijimos que nuestros hijos no necesitan solamente información, necesitan afirmación, y que no necesitan solamente reglas, necesitan raíces. Y esas raíces no se forman de un día para otro, se forman cuando un padre y una madre miran a sus hijos con intención, cuando les hablan, cuando los apapachan, cuando les dicen cuál es su valor, qué propósito tienen, y que ellos no necesitan buscar su identidad en la aprobación del mundo. Bien, la verdad es que es un tema muy interesante, y vamos a iniciar principalmente con la oración, dando gracias a Dios por este programa, para que Dios bendiga todo lo que hoy se va a tratar, y también a todos ustedes en casa me acompañan con esta oración. Padre, te damos gracias esta mañana que nos das, con el propósito que tú tienes para este programa y para cada uno de nosotros, de poder transmitir tu palabra a través de lo que hoy vamos a hablar, de lo que vamos a platicar, y sobre todo abre los corazones de todas las personas que hoy están escuchando, que sabemos que tienen hijos y que sabemos que este camino de la paternidad tú nos lo regalaste como un regalo tuyo, en el cual nos podemos gozar a través de nuestros hijos, sabiendo que tú pusiste en cada uno de ellos un propósito especial, y que nos das la oportunidad como padres de poder estar en ese propósito, y tenemos ese privilegio. Por eso queremos, Señor, pedirte que tú seas en nuestros corazones, para que nuestra crianza sea de acuerdo a ese plan que tú tienes, de acuerdo a tu palabra, y que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor, y al propósito que tú tienes para cada uno de nuestros hijos. Que hoy cada papá y cada mamá encuentre en ti siempre la solución, para que sus hijos sean restaurados, para que sus hijos sean encaminados y sobre todo guiados hacia una conexión contigo en la eternidad, Padre.
Lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y bien, la semana pasada tuvimos, gracias a Dios, muchas preguntas. Algunas personas se conectaron en vivo y otras personas nos escribieron, y quisiera darle paso a las preguntas y agradecer a quienes estuvieron mandando las preguntas, a quienes estuvieron haciéndolo en vivo, porque lo hicieron a través de Facebook, a través del WhatsApp. Voy a leer algunas porque tuvimos varias preguntas, y estas van enfocadas específicamente al capítulo de la semana pasada. Son preguntas que cada persona hizo. No los tenemos con nombres porque son preguntas que seleccionamos solamente el contenido. Una de las preguntas, que es del capítulo Plantando Identidad en el Corazón, que fue el capítulo de la semana pasada, dice la primera pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a tener una identidad fuerte si yo mismo crecí con muchas heridas en mi corazón? Una de las cosas que estuvimos hablando, que es que la crianza siempre te va a llevar a ti también a curar tu propia crianza. Que una de las cosas que hace el que Dios te dé herencia en los hijos es que Él también quiere que la paternidad que Él ha hecho y que tiene en tu vida sea completa. Y una de las partes donde vas a tú tener pues la oportunidad es de, hablábamos, ¿no? Que si tú no tuviste un papá, puedas ser un papá para tus hijos como el padre que nunca tuviste. Que si tú tuviste una mamá que te dañó, pues que tú seas una mamá que no dañe a sus hijos. No necesitas haber tenido una infancia perfecta para que tengas hijos perfectos, pero sí necesitas estar sana o sano. Muchas veces los padres queremos dar lo que no recibimos, pero si nos revisamos nuestras propias heridas, podemos terminar repitiendo frases, reacciones o silencios que también nos lastimaron. La identidad de un hijo no se forma desde la perfección de sus padres, sino de la presencia, de la humildad y de la reparación, porque es algo que Dios nos va a repetir una y otra vez. Yo soy tu padre, yo estoy aquí. Y cuando nosotros le entregamos nuestra propia maternidad y nuestra propia paternidad al Padre, Él nos da los recursos. Primero sanando nuestros corazones y dando nuestra estructura a nuestra propia identidad, para que entonces sí podamos ver cómo sembrar en ellos esa identidad que no tenga que ver contigo, que no tenga que ver con Silvia, que no tenga que ver con Sergio. Bien, de hecho esa fue la primera pregunta, y tenemos otra pregunta. Esta es una pregunta que es muy constante y que se la dirigieron específicamente a alguien que lo está viviendo, que dice: ¿qué hago si mi hijo se compara mucho con otros niños o adolescentes? Y puso la edad, está en la edad adolescente, mi hijo es más grande. La comparación casi siempre nace de una pregunta interna. ¿Soy suficiente? Cuando un hijo se compara, no necesita que le digamos simplemente no te compares. Necesita que le ayudemos a descubrir su propio valor. Recordemos que el enemigo siempre va a ir a atacar esa parte del pensamiento de nuestros hijos. A Jesús recién se había abierto el cielo, el Espíritu Santo había bajado en forma de paloma, le había dicho: tú eres mi hijo amado, del cual tengo complacencia, y acto siguiente está en el desierto, siendo atacado en su identidad, siendo atacado en: si tú eres hijo de Dios, aviéntate; si tú eres hijo de Dios, haz que estas rocas se vuelvan pan. Entonces, el ataque de comparación es muy antiguo. Siempre van a atacar ese pensamiento, y evidentemente donde más lo vamos a empezar a ver es en la adolescencia, y muchos de los papás se van a preocupar y de que ellos empiecen a comparar, porque cuando son más pequeños a veces no lo hacen tanto. Digo no lo hacen tanto porque sí llegan a hacerlo, pero donde más vamos a observar este ataque va a ser hacia la adolescencia. Entonces por eso hemos hablado sobre que el primer capítulo no hablaba de obediencia, sino de sembrar esa identidad, ¿no? Porque tenemos que estar cuidadosos a que podamos nosotros enseñarles a ellos que al único que tienen que agradar es a Dios. Y si su identidad no empieza
por entender que no vinieron al mundo a agradarnos a nosotros, sino vienen a agradar y alabar el nombre de Dios, muchas batallas vamos a perder. Bien, la verdad es que sí, me llega mucho eso de la identidad, porque hay otra pregunta aquí que creo que todos los papás nos hacemos, o que si no la hemos hecho, es una de las preguntas que dice: ¿cómo puedo afirmar la identidad de mi hijo sin hacerlo sentir superior a los demás? Sí, lo reconozco, es una línea muy delgada en la que nosotros podemos inflar el ego y caer dentro del otro, ahora sí que del otro lado, ¿no? Afirmar la identidad no es inflar el ego, es fortalecer el corazón. No es tratar de decirle tú eres mejor que ellos o tú eres diferente, sino tú eres valioso y los demás también. Aquí el equilibrio perfecto es que él entienda que él es igual de valioso que los demás y que los demás debieran entender también que son igual de valiosos que ellos. La identidad sana no produce arrogancia, produce seguridad, y un hijo seguro no necesita humillar a otros para sentirse importante. Por eso podemos enseñarles frases como: Dios te hizo especial, pero también hizo especial a los demás. Tu valor no compite con el valor de nadie. Hablábamos el programa pasado del Salmo 139, ¿no? Donde habla de cómo Dios fue creando cada parte de nosotros y cómo en su pensamiento, ¿no? Se equivale a todas las granos de arena que están en el mundo, de todos los pensamientos que Él tuvo de cada uno de nosotros. Entonces, si ellos pueden entender eso, pues van a entender que ninguno de nosotros nos deberíamos de comparar, porque todos nacimos del pensamiento de Dios. Okay. Y la identidad, como hablabas la semana pasada, es identidad positiva e identidad negativa, me imagino. Porque aquí hay una pregunta que dice: ¿qué palabras debo evitar decirle a mi hijo para no dañar su corazón en la creencia que estoy creando identidad? Sí, más que negativa y positiva, le estás formando una identidad. Y la identidad lo que va a hacer es o lo va a llevar a los pies de Cristo y va a agradar a Dios, o lo va a alejar de Cristo y lo va a llevar al mundo y va a agradar al mundo. Entonces, la identidad con la que él crezca realmente tiene que ver con un plan eterno, no tiene que ver con un plan terrenal, no tiene que ver con que si va a ser abogado, psicólogo, arquitecto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el cómo se va a desarrollar hacia la eternidad. Y debemos evitar, eso sí, palabras que etiqueten su identidad y que en lugar de corregir su conducta, por ejemplo, eres un flojo, eres un inútil, lo decíamos la vez pasada, digamos cosas que le ayuden a corregir la conducta, pero no lastimen su corazón. Por ejemplo, eso no estuvo bien, pero yo te voy a ayudar a repararlo. O en vez de decir tú eres malo, decir eso que hiciste estuvo mal. Tenemos que aprender a hacerlo de tal forma. Entonces, cuando nosotros hablamos y empleamos un lenguaje con ellos que edifica su corazón y que les señala la conducta incorrecta, vamos a poder ayudarles a seguir. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten estímulo para quienes las oigan. Por eso es importante cuidar cada palabra que sale de nuestra boca. Voy a leer una más, hay muchas, pero voy a leer una más que dice aquí: ¿cómo puedo recordarle a mi hijo quién es Dios cuando él no quiere escuchar absolutamente nada de él ni de lo espiritual? Yo siempre he creído que Dios se muestra a cada uno de nosotros, porque si recordamos y si creemos firmemente que fuimos creados por Él, que Él nos tuvo en el pensamiento, en algún momento Él se va a presentar a nuestros hijos como Padre. Le va a mostrar el mensaje de salvación, o sea, Él mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros.
y no va a dejar ese sacrificio en vano. Entonces, sí hay veces que nuestros hijos no escuchan los sermones, porque muchas veces yo me he encontrado con jóvenes, con adolescentes, que más que estar cansados de escuchar de Cristo o de escuchar de Dios, están cansados de escuchar a sus padres darles sermones sobre lo que es la religión. Y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque no siempre hay que predicarles más bien hay que enseñarles a vivir esa parte con ellos, ¿no? Y bueno, si un hijo no quiere escuchar nada espiritual, puedes sembrar frases cortas y naturales. Por ejemplo, hijo, aunque no quieras hablar de Dios, quiero que sepas que Él no ha dejado de amarte, o tu valor no depende de cómo te sientas hoy. Dios te pensó con propósito, Dios te está entregando este día hermoso, y soy de las que cree firmemente que si nuestros hijos nos ven a nosotros tener una relación con Cristo, con Dios, con el Padre, que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ellos tarde o temprano activan ese botón. O sea, pero si lo ven en ti, si no lo ven, siguen siendo vanas palabrerías. Bien, bueno, pues son muchas preguntas las que tenemos. Agradecemos a toda la gente que estuvo enviando nuestras preguntas. Los invitamos a que sigan haciéndolo, a que sigan enviándolos, ya sea en el WhatsApp o a través de Facebook. Algunas preguntas las podremos hacer y leer aquí en vivo, pero también algunas las leeremos en el siguiente programa, como en esta ocasión, porque permite también que cada una de estas preguntas pueda ser analizada y también de esta manera tener la respuesta que la gente está buscando. Pero hoy damos un paso más, porque después de sembrar raíces, llega el momento de fortalecer las alas. Y aquí muchos padres sentimos temor. Queremos proteger a nuestros hijos, queremos evitarles errores, queremos que no sufran, queremos que ellos pasen el mejor momento que les podamos dar nosotros, creyendo que solamente nosotros podemos proveer esta parte en la cual la identidad ya fue reforzada, y ahora en las alas no los queremos soltar a que vuelen, no los queremos soltar a que tengan unas alas fuertes. Así que hoy hablaremos de esta parte de las alas de la libertad. Muy bien. No necesitamos solamente crear raíces profundas para nuestros hijos. Ellos tienen que también salir al mundo, pero no queremos que ellos salgan sin dirección. Tampoco queremos que nuestros hijos estén encerrados solamente con el miedo. Queremos que nuestros hijos tengan raíces profundas, pero también tenemos que diseñarles alas fuertes. Bueno, como dice Colosenses 2:7, que dice que sus raíces crezcan profundamente en Él y que su vida se edifique sobre Él, y también que su vida se identifique sobre Él, dice. Y también dice en Isaías 40:31, eso nos recuerda que los que esperan en el Señor levantan las alas como las águilas. De eso habla en este capítulo de las alas. Sí, en Colosenses nos habla de cómo tenemos que hacer que sus raíces crezcan, y en Isaías 40 nos dice que vamos a levantar las alas como el águila. Y así hoy vamos a hablar de ese equilibrio precioso en la crianza artesanal, de sembrar una identidad para dar raíces y formar libertad para entregar las alas. Pero ningún hijo puede volar con seguridad si primero no sabe quién es. Por eso en el primer capítulo hablamos de identidad como una semilla que se planta en la casa con todo lo que hacemos, y esas raíces no se forman de un día a otro. Hablábamos de que es un camino constante, se forma cuando cada padre y cada madre miran con intención a los hijos y cuando les recuerdan que fueron creados por Dios. Bueno, hoy damos un paso más, porque después de sembrar raíces llega este momento de fortalecer las alas. Y en este momento tenemos el espacio para hablar del segundo capítulo del libro. Porque a veces queremos que nuestros hijos no sufran, a veces queremos que nuestros hijos no pasen por lo que ya pasaron. Y al crearle la identidad, el segundo paso es esta parte, ¿no? Sí, por eso el tema de hoy es preparando las alas preparando el vuelo, las alas de la libertad. En este capítulo, como ya sembramos la identidad,
ahora vamos a fortalecer esas mismas alas. Cuando hablamos de libertad no hablamos de ausencia de dirección, hablamos de hijos que aprenden a elegir el bien y que aprenden a pensar, que aprenden a escuchar la voz de Dios y que aprenden a hacerse responsables de sus propias direcciones. Yo recuerdo cuando una de mis hijas, la primera que decimos nosotros que fue el hot case de prueba, era chiquita, estábamos en un kinder, estaba en el kinder, Sergio era el representante de la Junta de Padres, Sí, la ¿no? Junta de Padres, el presidente de la Junta de Padres de la escuela. Y entonces estábamos en una reunión y nosotros supusimos que Danae nos había visto que habíamos entrado a ese salón, a esa reunión. Y digo que supusimos porque pues siempre ella estaba al lado de nosotros y creíamos que ella siempre nos guiaba y normalmente yo le decía al lado de mí donde mis ojos te vean. Entonces yo creí que hasta ese momento esa instrucción había sido suficiente. Mas sin embargo, pasó como una hora y en eso llegan muy espantados otros papás a tocar la puerta donde nosotros estábamos muy tranquilos. Dando una junta de padres, de hecho, ¿no? Sí, y nos dicen, Danae estaba a punto de cruzar la calzada, o sea, la avenida más grande. Quiero decirles que esa avenida del lugar donde estábamos estaba como a 5 o 7 calles más o menos de ahí. Entonces ella había caminado todo eso hasta ahí y ella nos dice, es que yo vi salir a los papás y ella pensó que nosotros íbamos con ese grupo de papás. Ella no vio cuando nos metimos al salón y caminó y Dios los cuida, ¿no? Y hubo personas que la vieron y dijeron, ahí va, esa es la hija de Silvia y de Sergio y no van sus papás porque ella va sola. Y entonces los papás empezaron a observar, vieron que ella iba, ahora sí que como pulga aventurera, camine y camine, y ella llegó a un punto donde vio que los papás que iba ya siguiendo no éramos nosotros, pero llegó a un punto donde también nuestra casa podía estar ya muy cerca, y entonces ella decidió seguir caminando. Y ahí fue cuando Dios puso a estas personas para que la detuvieran y le dijeran, Danae, ¿por qué estás aquí? Es que yo venía con mis papás, pero se me perdieron. Y la regresaron al kinder, pues para que nos buscaran, porque en ese momento no sabían qué había pasado con nosotros. Cuando ven que nosotros estábamos en la junta, pues interrumpen la junta y pues bueno, todo el mundo se espantó. Y evidentemente nosotros nos espantamos mucho, pero Dios habló muy cerca a mi corazón y fue en el momento que Dios me reveló que estábamos nosotros creando raíces profundas para Danae, pero no le estábamos también enseñando a la par esas alas que necesitaba para tomar decisiones, para poder ella saber qué era bueno, qué era malo, qué tenía que escudriñar, qué más tenía que observar, porque ella solamente vio al grupo de papás salir y ella consideró que ella iba a salir. Pero a la par también nosotros estábamos haciendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Nosotros creímos también, a la par de ella, que ella iba a creer que nos había visto y que estábamos ahí. Y ahí fue cuando nosotros aprendimos que teníamos que aprender a decir instrucciones precisas y enseñarle a ella a tomar decisiones. Desde pequeñita siempre le dijimos que prudencia y sensatez iban a llegar un día, pero que a su vida, pero que mientras prudencia y sensatez no llegara, papá y mamá iban a tomar muchas decisiones por ella. Porque la prudencia y la sensatez se establece hasta después de los 21 años de vida de nuestros hijos. Entonces, no pensemos que nuestros hijos van a ser prudentes y no pensemos que nuestros hijos van a ser sensatos, porque eso el cerebro humano lo madura hasta después de los 21 años. Entonces, si tú crees que tu hijo de 5 años está siendo imprudente,
sí, está siendo imprudente. La prudencia no existe en su cerebro, no está todavía formada. Si tú crees que es insensato y tiene 11 años, sí, es muy insensato, no tiene sensatez. Entonces, la prudencia y la sensatez llegan a su cerebro, a todo el sistema. Dios la puso ahí, y yo creo que no puso a prudencia y a sensatez tempranamente, porque esa es la evidencia de que es tu responsabilidad como padre, como madre, ese niño, esa niña, porque quienes tienen que ser los prudentes y quienes tienen que ser los sensatos, Son los tenemos papás. que ser los papás. Entonces, por eso Dios no puso a la prudencia y a la sensatez a los 3 años de edad, ¿verdad? Claro. Y muchos padres creemos muchas veces que amar a nuestros hijos es protegerlos. Y bueno, claro, proteger es parte del amor, pero llega un momento en el que nuestros hijos tendrán que decidir sin nosotros. A los papás nos cuesta mucho esto de que nuestros hijos decidan sin nosotros, porque creemos que los perdemos, ¿sí? Y ahí no bastará con que sepan obedecer, necesitan un criterio, una identidad y sobre todo una fe, y lo más importante, dominio propio en ese momento. Una crianza con balanza, una crianza que les ayude a ellos a poder pensar sobre lo que ellos han aprendido de nosotros, lo que hemos hablado con ellos acerca de su identidad, pero también que puedan ellos desarrollar esta parte de la necesidad de ir formándose ese criterio día a día. O sea, no esperemos que un niño de 18 años tome esas decisiones cuando nunca le enseñamos, ¿no? Cuando nunca le señalamos. Y bueno, uno de los primeros puntos que tenemos que empezar a formar es criar, y que criar no es encerrar, ¿no? Es preparar, o sea, no es, a partir de ahí, no dijiste, ahora agarramos a Danae de las manos y no la volvemos a soltar, al contrario, ¿no? Le enseñamos qué formas tenía que hacer, cómo tenía que verificar si los papás que iba siguiendo eran los nuestros, ¿no? Que nos tenía que agarrar la mano y mirarnos, preguntarnos si ya nos íbamos a ir, pero también nosotros a la par también preparamos para eso. Claro. De hecho, crear no es encerrar ni proteger, ¿no? En esa ocasión cuando Danae le pasó, como dice Silvia, yo la verdad asumí que Danae nos había visto y también asumí que ella podía tomar la decisión de seguirnos, y ella se fue a donde creyó que estábamos, no tenía una claridad exactamente, y a veces como papás creemos que esta parte cuando son niños pues lo van a tener solamente porque nos ven hacia dónde vamos, y le decimos, pero si tú nos viste, ¿dónde estábamos? Y muchas veces eso no pasa. Y claro, proteger es parte del amor para todos nuestros hijos. Pero llega un momento en el que nuestros hijos tendrán que decidir por nosotros y sin nosotros. Ahí no basta con que sepan obedecer, necesitan un criterio de identidad, ¿no? Y de fe. La meta es que aprendan a elegir el bien aun cuando nadie los esté mirando. Creo que una de las formas que nosotros tenemos es querer que nuestros hijos pequeños nos obedezcan, pero tenemos que enseñarles a ellos a que nos obedezcan cuando no estamos, y ese es el reto mayor. Dice en el Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros si no aprendemos a instruir, y que instruir no es controlar cada paso, no es controlar lo que ellos hagan, sino que formen un camino interior que es sembrado en verdad, que enseña a discernir, que es preparar el corazón para que cuando llegue el momento de decidir, nuestros hijos tengan algo adentro que los sostenga y que les permita empezar a tomar decisiones que sean prudentes y sensatas, como se los decía. Es importante que nosotros, si queremos llegar a ese punto, es importante que desde que ellos son pequeños empecemos a hacer ejercicios, ¿sí? de esa libertad.
También en la Biblia dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, grábate en el corazón estas palabras, porque hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Eso nos recuerda que tenemos que estar hablándoles de la palabra a nuestros hijos constantemente. En el Salmo 32, 8 también dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero de tu vida, te aconsejaré y volaré por ti, y velaré por ti. Así que no creamos que nuestros hijos dependan eternamente de nosotros, creamos para que aprendan a depender solamente de Dios, que la crianza no tiene que ver con lo que nosotros queramos para ellos, que lo que nosotros queramos que ellos hagan. Como hablaba Silvia en el capítulo anterior de la identidad, ahora las alas no solamente son para que vuelen nosotros queramos, sino es que tengan ellos que depender de Dios a partir de todas las decisiones que tomen. En la crianza hay dos regalos que los hijos necesitan, raíces y alas. Las raíces les dan identidad y las alas les dan capacidad para avanzar y para aprender. Las raíces responden al quién soy, de quién soy, qué valores me sostienen. Pero las alas, fíjense muy bien, van a responder a palabras de cómo decido, cómo me enfrento, cómo camino cuando mamá y papá no están. Un hijo con alas, pero sin raíces, puede perderse. Puede volar, pero no saber hacia qué rumbo. Pero un hijo con raíces solamente y sin alas puede vivir con miedo. Por eso necesitan las dos cosas, raíces profundas para no perderse y alas fuertes para no quedar paralizados. Por eso son las dos más importantes que tenemos que observar cuando ellos están en crecimiento. También la Biblia dice en Colosenses 2:7 que sus raíces crezcan profundamente en Él y que su vida se edifique sobre Él. Solamente habla de Dios en esta palabra. Otro que me gusta mucho que es Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Y hablamos de las alas de los hijos. Y otro que también me gusta que es el Salmo 1:3, que dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Las raíces profundas son para saber quién soy y las alas para saber a dónde me dirijo. La libertad también necesita límites. A veces pensamos que la libertad y los límites son enemigos, pero en realidad los límites sanos protegen a la libertad. Un niño sin límites no es un niño libre, es un niño desorientado. Un adolescente sin límites no necesariamente se siente confiado, muchas veces se siente solo. Los límites bien dados no apagan un corazón y los límites dan seguridad y dirección. La disciplina no es humillación, no es grito, no es amenaza. La disciplina viene a enseñar, formar es guiar. Un límite sano le dice a tu hijo, te amo demasiado como para dejarte sin dirección. Dice Hebreos 12 que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, sino que duele, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ellos. Dice también Proverbios 13 que no corrige a su hijo, no lo quiere, y el que no ama, no lo corrige. Dice, el límite no es una pared para encerrarlo, es una baranda para proteger mientras aprende a caminar. Wow. De hecho, quisiera poner aquí también unas preguntas para este capítulo 2, que es preparando el vuelo. ¿Cómo puedo darle libertad a mi hijo sin que se me salga de control? Marcando los límites, es esta baranda de la que estamos empezando a hablar. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos cuáles son los límites, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros pensamos, ellos van a saber cómo reaccionar con nosotros mismos. Nosotros tenemos un ejemplo que hacíamos con los límites con ellas. Ellas tenían el sí para todos los permisos, mas sin embargo había reglas para los permisos. De entrada, el permiso tenía que haberse gestionado 2 semanas antes. No dábamos permisos a permisos impulsivos de mamá, hoy quieren ir a... No, esos no existían cuando ellas eran pequeñas. Si el permiso tenía 2 semanas,
de haberse gestionado era un sí. También la otra regla que tenía el permiso es que con quienes ellos salieran, nosotros deberíamos conocer a sus papás por lo menos 6 meses. Si nosotros no conocíamos a los papás, no tenían ese permiso. Y la tercera regla que ellos tenían es, no puedo estar en casa de otras personas al oscurecer, ¿sí? Entonces, ellas tenían esas reglas y ellas sabían cuáles eran, por lo cual les íbamos a poder decir sí. Esas eran las barandas, ¿no? Esas eran esas rejas que les daban a ellas seguridad para cruzar ese puente, ¿no? De que podía ser peligroso para ellas. ¿Era como poner un límite y no limitantes? Sí, pero al mismo tiempo les permitías que ellas fueran aprendiendo el por qué necesitábamos que esas 3 reglas se cumplieran. Ellas sabían que había existido situaciones donde cuando por un detalle impulsivo dijimos sí, las pusieron en riesgo, ¿no? Antes de que nosotros pusiéramos esas reglas, porque quiero decirles que fuimos aprendiendo junto con ellas y fue cuando Dios nos mostró que teníamos que poner límites para esta crianza y que teníamos que hacerla de manera artesanal, fue cuando dijimos que sí, ¿no? ¿Me puedo llevar a tus hijas? Les dijimos que sí. Y a medio camino de la carretera se quedaron sin gasolina las personas y pues no era como ahorita, ¿verdad? Hace 15 años Cancún era otro y la carretera era difícil porque iban creo que a Holbox o algo así. Y entonces mis hijas no llevaban comida, no llevaban cambio y también nos había sucedido días antes a nosotros, ¿no? Queríamos explorar esta parte de la nueva de Isla Mujeres de la zona continental y no llevábamos gasolina tampoco nosotros, ni agua, ni comida, agua. Ni nada. Llevaba yo a la más chiquita todavía de pañales y eso fue catastrófico. Ahí Dios nos mostró que no podíamos seguir siendo impulsivos mientras ellas crecían, porque las podíamos poner en riesgo de muerte también, ¿no? Entonces, no era algo sencillo, o sea, nos podíamos poner en riesgo y podía ser una anécdota y reírnos después, pero también podíamos hacer cosas que nos dolieran y que teníamos entonces por eso que empezar a poner reglas. Y ahí sí fue como surgió el sí, pero con 2 semanas de anticipación. Y después, pues, en todas las historias de terror que puedo yo escuchar en el consultorio, pues surgieron las otras, ¿no? Si no conozco a sus papás, no hay permisos, ¿no? Porque muchas veces creyendo que nosotros, se va a ir con el amiguito, pues es su compañerito, ¿no? Pues he escuchado historias, ¿no? Donde el papá, los hermanos del amiguito lastiman a las personas y tiene que ver con eso porque no lo conocías pero confiabas, ¿no? Que pues que era un compañerito. Entonces ahí Dios me mostró que una de las partes de la crianza era la necesidad de acompañamiento, sí, también junto con las personas que ellos iban conociendo. Por ejemplo, control no es lo mismo que acompañamiento, evidentemente, ¿no? Una pregunta que para los padres sería, ¿estoy guiando o controlando a mis hijos? Controlar es decidir por ellos todo el tiempo. Acompañar es enseñarles a decidir. Controlar nace muchas veces del miedo y acompañar nace del amor y de la confianza y de la fe, ¿no? Siempre hemos dicho que Dios nos pone material para cada uno de estos momentos y tenemos hoy en la noche tuvimos una situación que estamos poniendo a Dios en oración porque creemos que por fin prudencia y sensatez está llegando a mi hija mayor, que ha cumplido 21 años, pero tenemos una situación donde ella tiene que decidir y nos ha preguntado lo que pensamos, ¿no? Le hemos dicho, ella se va
a un misionero. viaje misionero a Uganda, y pues le acaban de informar que hay una alerta Ébola. de ébola, y están a los primeros 2 misioneros que iban de avanzada, no los dejaron subirse al avión, los van a dejar irse hasta el sábado, hasta que no hagan ciertos requerimientos, como es tener un seguro médico, ¿no? Que tenga extracción aérea, y pues en nuestro corazón tiembla, ¿no? Y es ahí donde la fe se prueba, ¿no? Porque tienes que saber que Dios está en control, y que creemos en esto que hemos hecho, que ya no podemos nosotros seguir tomando decisiones por ella. Ella está en un viaje ahorita también, y sabemos que Dios la ha llevado y le está usando. Se los platicamos la vez pasada. Ellas no venían en nuestro plan original. Creemos firmemente que es un plan de Dios, la vida de ellas, y para algo las diseñó. Entonces, el que ella en este momento se esté enfrentando a tomar esa decisión, evidentemente papá dice inmediatamente: no, yo no te voy a dar permiso, no te voy a dar permiso, no, ya no quiero. Hasta pidieron ya sus correos y sus teléfonos, porque los misioneros quieren platicar con él. Pero pues al estar seguíamos preparando el día de hoy, y pues Dios nos puso justo, ¿no? Estamos formando alas también, y las alas tienen que estar fortalecidas en él. En el caso de que cuenta Silvia de Danae, cuando ella recibió la noticia de ir al viaje a Uganda, pues también fue una parte en la que nosotros nos alegramos con ella que fuera a ese viaje, y hicimos todo el camino y todo, pero había una parte de nosotros, y particularmente de mí, que me decía no, porque yo quería controlar, porque no quería que ella tomara esa decisión, o porque la decisión creí que estaba en mis manos. Entonces yo quería controlar. Dios dice: no puedes acompañar, dice: te enseño. Lo intentas, y dice: aquí estoy. La única forma de que así fuera, Silvia hablaba de prudencia y sensatez como unos personajes de la infancia, pero en Danae está llegando prudencia y sensatez como parte de lo que Dios está trabajando en su corazón, y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido mucho cómo Dios está trabajando en ella, porque está tomando decisiones ya no solamente basadas en lo que le recomendemos, ni en lo que yo le prohíba, ni en lo que yo le recomiende. Está escuchando la voz de Dios a través de ello, y está tomando en verdad las decisiones que llenan nuestro corazón, porque son decisiones que no está obedeciendo de nosotros. Sabemos que la está obedeciendo de Dios en este momento. Sí, y me recordó ella un pasaje bíblico, ¿no? Donde dice que el insensato ve el peligro y se arroja, ¿no? Y el prudente ve y cambia de dirección. Entonces, controlar no puede lograr obediencia momentánea, pero acompañar forma convicciones duraderas. Créanos, lo que queremos no es solamente una conducta, queremos que ella pueda tomar decisiones correctas, no delante de nosotros, queremos que tome decisiones correctas delante de Dios, que tenga un corazón formado para agradar a Dios. Dice Santiago 1:5 que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se las va a dar, ¿no? Y en Proverbios 3 nos vamos a encontrar con que dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y nuestro propio entendimiento, que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos, y Él nos va a mostrar el camino para tomar. También en Efesios este versículo me gusta mucho, que dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino oriéntenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Así que el control puede imponer la conducta. El control puede hacer que los niños tomen decisiones solamente para agradar, o el camino que nosotros les estemos indicando solamente porque nosotros queremos tener ese control, porque ya vivimos la vida, porque creemos que tenemos toda la experiencia, y porque nos creemos con la autoridad de ser sus padres. Pero el acompañamiento forma una convicción,
y hablo de esta parte del acompañamiento porque yo no estaba de acuerdo con este viaje al principio, después me emocioné con este viaje a Uganda e hicimos el camino. Danae se realizó vacunas y la acompañamos en esta decisión que poco a poco la fue llegando a su corazón, hasta el punto en el que ya está ahorita a un mes de irse. Esto que ha cambiado ahorita respecto a lo... Pasó en la madrugada. Sí, pasó en la madrugada. Esto que ha cambiado ahorita con el tema del ébola hizo que ella tomara ya una decisión. Sabe que la acompañamos en el camino. Sabe que al principio no estábamos muy convencidos, pero decidimos acompañarla. No imponernos, no poner en ella límites y que ella entendiera cuál era nuestra postura. Cuando le entendió, aún así continuó, agradeció el apoyo y el acompañamiento. Pero hoy está tomando una decisión. Hoy por a ella. las 4 de la tarde va a estar tomando esa decisión porque pues evidentemente ella no lleva ese seguro médico, no tiene ese seguro que le haga la extracción. No queremos aquí movilizar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para que la traigan de nuevo a Cancún. Y sabemos que Dios le va a dar a ella y a todo el grupo misionero la decisión más sabia, ¿no? La confianza también educa. Hay hijos que nunca se sienten capaces porque nunca les permitieron intentarlo. Y hay padres que por miedo a que sus hijos fallen terminan haciéndolo todo por ellos. Tomando decisiones y haciendo todo eso, ¿no? Pues bueno, vamos a ver quién se conectó el día de hoy. Tuvimos mucha audiencia. Gracias a Dios tenemos Gracias a Dios. preguntas. Saludos a Ámbar, a Andrea, a Laura, a Vaquero. Saludos. A Nancy, a Mili, a Valentina, que nos mira desde Poza Rica, Veracruz, Ángeles Cuevas, a Ceci, a Zuli, a Monse, a muchos de los que están conectados, que ya se mueve esto y ya no los alcanzo a ver, a Rocío, ¿no? Aquí hay otros que nos están mandando también por el WhatsApp que dice, ¿cómo puedo criar hijos con fe en un mundo que les ofrece tantas voces contrarias a lo que la fe indica? Lo platicábamos, ¿no? Lo primero es que ellos te miren, dice la palabra que sean seguidores de mí como yo de Cristo. Si ellos deben seguir a Cristo, si ellos deben tener una relación cercana con Él, ellos les va a llamar la atención y van a hacerlo. Yo desde pequeñas les entregamos su espiritualidad a ellas. Les enseñamos que ser hijos de Dios no era algo que se iba a heredar, que si ellas decidían no ser hijas de Dios, que si ellas no decidían aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador, no iba a haber algo que nosotros pudiéramos hacer para que ellas tuvieran una vida eterna. Y desde pequeñas no les infundimos miedo, pero sí les enseñamos más bien qué es lo que tenían que hacer. Y hablábamos de esa parte, ¿no? Ellas veían que nosotros miramos la eternidad como un lugar a donde queremos llegar, pero también como una vida real ahora, ¿no? Ellas aprendieron a ver desde temprano que nosotros vivimos el reino en la tierra, desde aquí, no cuando nos moramos, sino desde aquí nosotros disfrutamos de las bendiciones que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces desde tempranos ellas pues no sabían mucho qué hacer, pero si nos veían hacer nuestros devocionales, ellas sí tenían sus devocionales. Y llegó un momento en el que creo que a veces ellas nos llevan ya por avanzadas, ¿no? Ellas logran tener más secuencia, no nada más con sus devocionales, sino ellas hacen en la mañana, en la tarde, tienen sus momentos de platicar la palabra y ves cómo ellas se van construyendo. Entonces sí creo que el punto número 1 es que ellos te miren y
Y cuando ellos miran, cuando Cristo se conecta con ellos, cuando Cristo se les aparece como se le apareció a Pablo en el camino, debes de tener la confianza que si se le apareció a Saulo, se le va a aparecer a tus hijos y va a tener esa Claro. conexión con ellos. Y no se le da la libertad a las personas, a los niños de la misma manera a los 5 años, la misma libertad que tienen esos pequeños a los 5 años, no es la misma libertad que tienen a los 15. La libertad debe ir creciendo según la edad, la madurez, la responsabilidad. Primero damos opciones pequeñas a cada uno de los pequeños, luego damos responsabilidades que son supervisadas y de esta manera ellos van adquiriendo esa habilidad y esa madurez. Después damos espacios de decisión y finalmente damos la confianza con la dirección y la rendición de cuentas, esta confianza que ellos tienen al adquirir la madurez a través del tiempo. Y es como aprender a manejar, por ejemplo, ¿no? Primero alguien te enseña, luego alguien te acompaña, luego te supervisa y finalmente confías en que los chicos lo van a hacer. Este es el punto en el que ellos ya toman las decisiones por propia cuenta, ¿no? Sí, nosotros podemos hacerlos desde que ellos son pequeños, ¿no? Desde que un niño es pequeño le puedes dar que elija 2 opciones de ropa, ¿no? Y conforme van creciendo, preparar su mochila o ya siendo un poco más preadolescentes, organizar sus tareas y horarios. Y cuando son más adolescentes, ah, que puedan participar en decisiones familiares, aprender a administrar su dinero, usar su tiempo con responsabilidad, elegir a sus amistades con discernimiento y cuando ya son jóvenes adultos, asumir las consecuencias y buscar la dirección de Dios. De hecho, aquí tenemos por medio del WhatsApp, una pregunta de Nancy que dice, pregunta para Silvia y Sergio, ¿cómo puedo ayudar a los pequeños de 5 años a construir identidad? ¿Y cómo puedo ayudar a lidiar con la comparación de ellos mismos que hacen con los demás? Es decir, cuando ellos se comparan con otros niños aún a esa temprana edad. Creo que una de las cosas que está pasando en el cerebro de un niño pequeño es entender dónde está su espejo. Y cuando ellos están buscando más el espejo de sus amiguitos, es porque quizás el espejo que ellos tuvieron con nosotros no ha quedado establecido correctamente. Si tu hijo no sabe, yo soy amado, yo soy cuidado, yo soy protegido, no desde la palabra, sino, no nada más desde la información, sino desde la acción. Cuando empiezan en este juego, a los 5 años es nuestro primer momento en el que empezamos a tener el juego con nuestros pares, que es donde ellos descubren la socialización y ellos descubren que existe un otro fuera de sus papás y entonces pues quieren agradar a sus pares, ¿no? A sus padres, sino a sus pares, a sus amigos. Y creo que ahí vamos a ver cómo el mal siempre va a intentar desde chiquitos torcer nuestra identidad. Y tenemos que recordar, ¿no? Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces tenemos que ayudarles a cuidar su corazón, a enseñarles que nosotros podemos mostrarles que la mirada no está puesta en los otros, que los otros van a compararse también con él, que él se va a comparar con ellos, pero que su identidad no radica ahí. Y nosotros como papás tenemos que ser más tranquilos y no tener temor. Recuerda que este es un camino de muchos años, 20 años realmente, en donde esto va a ir sucediendo. Entonces lo que vas a ir haciendo es poco a poco sembrándolo. Esta es una de repetición,
Y yo entiendo lo que sucede, porque muchas veces te lo vas a topar en estas etapas de la vida, y un poquito más adelante todavía vuelve a pasar, como a los 11, entrando a la adolescencia. Pero si tú no te cansas en repetir lo bueno, si tú no te cansas en hacerlo, cuando sea necesario, cuando ya él salga de tu nido, él va a estar listo, listo para tomar sus decisiones, listo para tener la mirada puesta en Cristo, para tener una mirada correcta de él, para que su autoestima y sus valores estén bien cimentados. Bien, a nosotros como padres nos da mucho miedo que nuestros hijos sufran, y claro, ningún padre quiere ver a sus hijos sufrir en ningún momento, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta. Han llegado varias preguntas por WhatsApp, les agradecemos muchísimo a toda la gente que está conectando y a toda la gente que está enviando estos mensajes. Tenemos otro que dice... este era el de Nancy. Bien. En el Facebook tenemos más. Sí, dice, no tuve oportunidad de recibir una educación así, como consecuencia no supe guiar. Ahora mis hijos son mayores y no aceptan mi opinión. Sí, pero entonces ahí nosotros tenemos que solamente empezar a reflejar lo que tendría, lo que ellos pueden saber, ya empezar a tomar decisiones. Cuando ya ellos ya crecieron y ya se convirtieron en adultos, tenemos que confiar que así como les estoy diciendo, que si Dios se reveló a Saulo, Dios se va a revelar a tus hijos. No caudiques, tú no cambies tu límite, tú no cambies tu manera de pensar, tú no cambies tu opinión, si está alineada con lo que Dios quiere, ¿no? Tu afán es entender y hacer que ellos son tus primeros discípulos. Y una vez que ellos aprendieron eso, pues van a empezar a tomar sus decisiones, y poco a poco ellos entenderán, no por lo que tú ya les digas como adulta a otro adulto, sino por lo que Dios se puede mostrar a ellos. Muy bien, pues agradecemos mucho a toda la gente que se conectó, agradecemos también a quienes nos escucharon en la radio, en su trabajo, en sus casas, y a todas las personas que estuvieron enviando los mensajes aquí. Queremos agradecer también a Radio Fuente de Vida, y que hoy tuvimos un programa en el cual pues mucha gente estuvo conectando aquí. Les pedimos y les sugerimos que nos sigan enviando mensajes al WhatsApp, al Facebook, y también vamos a dejar un anuncio aquí. Los libros de crianza artesanal los pueden conseguir aquí en la estación. Pueden enviar un WhatsApp para pedir información. Cuando ustedes quieran recogerlos, aquí tienen algunos libros que vamos a dejar para que las personas que quieran obtener el libro de crianza artesanal lo puedan obtener aquí, y que de esta manera puedan conocer todo lo que se está manejando a través del curso, ¿no? Sí. Sí, esperamos que esta semana sea una semana de bendición para ustedes. Pueden hacer una tarea con propósito con sus hijos, que sea exactamente darles una decisión, que ellos empiecen a decidir algo. Siéntate, haz tus reglas sobre qué quieres que ellos empiecen a decidir, y pon los barandales nada más bien establecidos, porque luego le vas a decir que ellos decidan, y si no pusiste los barandales y las reglas, pues se van a enojar contigo, porque a la mera hora les vas a decir que no, y así no es el plan. Primero pones tú las reglas, que quiero que ellos aprendan a tomar decisión, veo los alcances, tú eres el adulto a cargo, y pues bueno, hoy aprendimos que preparar el vuelo no significa dejarlos solo a nuestros hijos, significa caminar con ellos, enseñarles, corregirlos, afirmarlos y preparar para decidir con sabiduría. Y también aprendimos que la libertad no se entrega de golpe, se cultiva, se entrena y se acompaña. Nuestros hijos necesitan raíces profundas en Dios y alas fuertes para vivir con propósito. Tal vez hoy algunos padres necesitan pedirle a Dios sabiduría para saber cuándo sostener, cuándo permitir que sus hijos
sigan caminando este puente. Pero bueno, les damos muchas gracias y bueno, vamos a despedirnos. Bueno, agradecemos a todos que hayan estado aquí en este programa, en el cual pudimos compartir con cada uno de ustedes. Nos vamos a despedir del programa Semillas Eternas, que se llama Formando Generaciones. Y recuerden, esto, llévalo en tu corazón, sembramos para generaciones, no solo criamos hijos, formamos generaciones. Lo que dices importa, lo que moldeas importa, lo que sana importa, lo que perdonas importa. Ninguna semilla sembrada con amor, verdad y fe se pierde en el camino. Vamos a hacer una oración final para agradecer este tiempo. Gracias, Padre, agradecemos por este día, por las bendiciones que has dado y por este programa que tú nos has permitido tener. Mi nombre es Sergio Lucio y es mi esposa Silvia Danae, y agradecemos a todos su tiempo y este espacio a través de Radio Fuente de Vida. Les pedimos que a través de Facebook y las repetidoras los puedan seguir viendo. Les agradecemos de su tiempo, que tengan un buen fin de semana.